Bienvenidos todos a la plataforma virtual de la institución educativa José Carlos Mariátegui. Continuando con el área de ciencia, tecnología y salud, en esta oportunidad vamos a conversar acerca de las enfermedades en cifras estadísticas. Es decir, vamos a definir qué es una enfermedad, de qué manera se presenta una enfermedad, cuáles son las vías de transmisión, ¿no? Y qué enfermedades suelen ser las más recurrentes hoy en día. Hay acciones frente a las enfermedades. Las enfermedades se manifiestan de diversas maneras, ¿no? Podemos tener síntomas que suelen ser las molestias que son percibidas por las personas enfermas. Un síntoma, por ejemplo, como el dolor, la fiebre, entre otros. O los signos, que son aquellos que no solamente son percibidos por las personas, sino también por aquellas personas que las examinan, ¿no? O aquellos profesionales que examinan y pueden ser observados. Por ejemplo, cuando se tiene un hinchazón, que es una inflamación, cuando la persona está pálida, cuando hay tos, entre otros. Entonces, muchas veces nosotros frente a las enfermedades no les damos en algunas oportunidades la importancia necesaria a todas estas señales, ¿no? Tanto a los síntomas como a los signos que se presentan. Sin embargo, es importante saber actuar ante una situación de esa naturaleza. ¿De qué manera podemos actuar frente a las situaciones que se presentan, ¿no? Debemos de ser capaces nosotros de reconocer algunos síntomas y signos que se puedan presentar. Entonces aquí les voy a presentar un cuadro en los cuales estamos presentando un resumen de los síntomas y signos que se puedan presentar en una persona y en realidad qué órgano o qué sistema se vería afectado, ¿no? Por ejemplo, si tenemos cólicos, vómitos y diarreas, lo más probable es que esté relacionada la enfermedad con el aparato digestivo. Si la persona presenta ictericia, que quiere decir color amarillento, un tinte amarillo en la piel, tiene la orina mucho más oscura, ¿no? Las heces son de color blanco marfil, lo más probable es que esté pasando por una enfermedad a nivel del hígado, ¿no? Si la persona presenta escozor, ¿no? Es decir, una picazón al orinar, o tiene dificultad para poder orinar o miccionar, y presenta la presión arterial alta, entonces podremos decir de que esta persona de repente tiene algún problema en los riñones, ¿no? Si la persona presenta dificultad para respirar, tiene tos con o sin expectoración o expectora esta con sangre, entonces la persona puede tener alguna enfermedad en los pulmones o en el sistema respiratorio. Si la persona presenta dolores de cabeza que sean frecuentes, vómitos, visión doble, mareos, debilidad, pérdida del equilibrio o alguna parálisis, se puede haber afectado el sistema nervioso, ¿no? Si la persona presenta preinfartos, dificultad para respirar, hinchazón en los tobillos por las noches y dolor localizado en el hombro, probablemente estamos frente a una enfermedad que está afectando el corazón. Y otros síntomas o signos que podemos presentar es anemia, es decir, palidez y sangre de color muy oscuro, entonces podemos estar frente a una enfermedad de la sangre. Entonces, de esa manera nosotros podemos diferenciar de repente, no tener un diagnóstico totalmente definitivo de alguna enfermedad, pero sí algo mucho más macro, ¿no? De qué es lo que se estaría afectando internamente en nuestro organismo. Obviamente, para llegar a un diagnóstico definitivo es necesario acudir a un especialista, a un profesional de la salud quien pueda determinar no solamente con los signos y síntomas, sino también a través de exámenes médicos, exactamente llegar a un diagnóstico definitivo qué es lo que nos está aquejando.
Entonces, la salud, entonces, es el resultado de lo que haces para cuidarla y protegerla. Si no tienes en cuenta los cuidados necesarios para desarrollar una vida saludable, lo más probable es que te enfermes, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la salud, no? La salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, ¿no? Sino la salud es tener un bienestar y equilibrio físico, social y mental. ¿Cómo puedes enfermarte? Me puedo enfermar, por ejemplo, por contacto, es decir, a través de contacto con personas que estén enfermas. Se me pueden transmitir ciertas enfermedades, por ejemplo, como la tuberculosis, la gripe, la hepatitis, entre otras. También por consumo de agua y alimentos contaminados o mal conservados, también podemos enfermarnos, ¿no? A nivel digestivo. Entonces, otra forma en que nos podemos enfermar es por falta de higiene. Cuando, por ejemplo, no nos lavamos adecuadamente las manos antes de consumir los alimentos o después de haber utilizado los servicios higiénicos, no tenemos una buena higiene de lavado de manos, también eh, podemos enfermarnos, ¿no? Otra forma es por exceso de trabajo, ¿no? El exceso, la presión del trabajo también puede ocasionar estrés, ¿no? En la cual no te dejará dormir ni alimentarte adecuadamente. Entonces, si ocurre esto, va a haber un desorden en tu sistema nervioso y puedes enfermarte, ¿no? Entonces, esta enfermedad que es controlable, ¿no? Porque podemos evitar o tener horas de actividad, de relajación, de tal manera de poder evitar esta enfermedad. Otra forma es por una mala nutrición. Si tu cuerpo carece, por ejemplo, de los nutrientes necesarios, tu cuerpo se va a debilitar. Tus sistemas no van a trabajar bien y van a ser atacados por cualquier microorganismo. Y esto va a hacer que se produzca una enfermedad. Por ejemplo, cuando careces de la vitamina C y te puede dar gripe con mucha más facilidad. Otra forma es por falta de protección en los trabajos de riesgo, es decir, por falta de elementos de protecciones personales en aquellos trabajos que son de riesgo, como por ejemplo, si las personas que trabajan en las minas no tienen esos implementos adecuados, pueden respirar el plomo o los gases tóxicos de las minas y enfermarse, por ejemplo, a nivel respiratorio, ¿no? Entonces, los obreros que operan, es otro ejemplo, ¿no? Que operan con martillos, con neumáticos, tienen que protegerse los oídos también, ¿no? Para evitar el fuerte ruido, ¿no? Entonces, los decibeles demasiado altos, mayores de 80, pueden causar también alteraciones, ¿no? Y producir enfermedad en las personas. ¿Qué vías de transmisión de las enfermedades existen, no? ¿De qué manera se pueden transmitir las enfermedades? Se puede transmitir de forma oral, respiratoria, genital o sanguínea. De forma oral, por el consumo de agua o alimentos contaminados, respiratoria por inspiración de un aire contaminado, genitales a través de las relaciones sexuales con personas que estén infectadas, sanguínea por mordeduras, picaduras o transfusiones de sangre infectada. Las causas de las enfermedades se clasifican en causas internas y causas externas. Las causas internas están, por ejemplo, los factores hereditarios, ¿no? Existen ciertas enfermedades que se heredan de padres a hijos, ¿no? Y algunas causas internas también son las predisposiciones, algunas enfermedades, por ejemplo, existen personas que son mucho más sensibles, por ejemplo, al polvo, entonces a los alergenos que están en el medio ambiente y suelen desarrollar alergias, ¿no? A través del tiempo, o alteraciones orgánicas congénitas. Dentro de las causas externas que pueden ser causales de enfermedades, encontramos, por ejemplo, en factores químicos,
por ejemplo, como el alcohol, el tabaco, los medicamentos u otras drogas que pueden producir alteraciones de tipo respiratorias o afecciones a los pulmones, entre otras. O los factores físicos, como las radiaciones solares, las radiaciones electromagnéticas generadas por los diversos aparatos electrónicos que utilizamos. Entonces, estos pueden producir una vista fatigada, dolores en la espalda, entre otros. Los factores biológicos, por ejemplo, las bacterias, los virus, los protozoarios, los hongos, pueden ser causantes de algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el resfrío, la gripe, la poliomielitis, el sarampión o algunas formas de cáncer o enfermedades del sueño, tiña, entre otros. Los factores sociales, como la falta de alimentos, la falta de agua potable y desagüe, también son los que ocasionan algunas enfermedades como el cólera, la anemia, la vitaminosis, el escarbuto, la diarrea infantil, infecciones, raquitismo, entre otras. ¿Cómo se clasifican las enfermedades? Se clasifican en enfermedades físicas. Por ejemplo, ahí encontramos a las enfermedades infectocontagiosas, que son aquellas que son producidas por algunas bacterias, ya sea hongos, virus, protozoos, entre otras, y estas se dividen en enfermedades infecciosas transmisibles y enfermedades infecciosas no transmisibles. Las enfermedades infecciosas transmisibles se pueden propagar directamente desde el individuo infectado a través de la piel o a través de las mucosas o indirectamente cuando la persona infectada contamina el aire por medio de su respiración, un objeto inanimado, un animal o un alimento. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la gripe, la rabia, el sarampión, la malaria, el resfriado común, que ellos se pueden contraer de las siguientes formas, ¿no? Por un contagio directo o por un contagio indirecto. Directo porque va a ser provocada por microbios u organismos muy pequeños que solamente se pueden ver con el microscopio y pasan de una persona enferma a otra sana. De repente al momento de toser, de estornudar, entre otros. O también se puede dar por contagio indirecto, porque va a ser producido por agentes patógenos, ¿no? En las cuales van a estar presentes en los animales, como insectos, roedores, o a través de objetos o prendas que hayan estado en contacto con una persona que haya estado enferma, ¿no? Por el agua o por el aire contaminado. Entonces, de esa forma sería indirecta. Las enfermedades infecciosas no transmisibles es cuando el microorganismo no se contagia de un individuo a otro, sino requiere circunstancias especiales para su transmisión. En estos casos, las personas infectadas no transmiten la enfermedad. Entre ellas tenemos, por ejemplo, las úlceras gastroduodenal, los abscesos cerebrales, el tétano, entre otras. Así como tenemos las enfermedades infecciosas, también encontramos enfermedades carenciales, que son aquellas que se originan por la falta de algún nutriente en la alimentación. Por ejemplo, en el caso de la anemia, cuando existe carencia de vitamina B12, entre otras. Enfermedades degenerativas, que son aquellas que se producen por el deterioro de un órgano, por ejemplo, la cirrosis, que se debe al deterioro de los tejidos del hígado, ¿no? O también podemos encontrar en este grupo algunas enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer o el Parkinson, entre otras. Así como encontramos las enfermedades físicas, también tenemos enfermedades mentales, ¿no? Las enfermedades mentales es más que nada una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del comportamiento normal de una persona. Entonces, esta alteración se manifiesta con trastornos del razonamiento, del comportamiento, de la facultad de reconocer la realidad y de adaptarse a las condiciones actuales de la vida.
Entonces, existen muchas enfermedades mentales que se manifiestan en trastornos físicos o de ánimos. Entre estas, por ejemplo, encontramos los estados de depresión, las fobias, también está aquí incluido el estrés, la neurosis, entre otras. Bueno, eso sería todo lo correspondiente al tema de las enfermedades. Y con eso también en este grupo concluiríamos la unidad número 2, ¿no? Y entraríamos ya a la unidad número 3 para poder ir desarrollándolo ya a partir de la próxima semana. Bueno, solamente queda más mencionar y no olvidar, por ejemplo, el tema de la salud, ¿no? Si bien es cierto, existen diferentes enfermedades que están asociadas de diferentes maneras o que afectan diferentes partes de nuestro organismo, diferentes órganos o sistemas. Lo que no debemos olvidar es qué es la salud para nosotros, ¿no? La salud es el estado de bienestar y equilibrio físico, y no solamente físico, sino también nos hemos dado cuenta que también se ve la parte social, ¿no? Y la parte mental, ¿no? Porque existen hoy en día ya enfermedades recurrentes que suelen ser enfermedades mentales que le hemos desarrollado anteriormente, por ejemplo, como en el caso del estrés, que también es, o en el caso de la depresión también, que hoy en día se ve mucho. Entonces, nos estamos dando cuenta de que la salud es muy amplio, ¿no? Es un término muy amplio y hemos tratado de resumirlo lo más, eh, lo más corto posible para que se haga entendible. Entonces, esto sería todo lo referente a esta unidad y bueno, muchísimas gracias por su atención.